Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot general de los jueves o al especial semanal. Vamos a comenzar, como siempre, con un mensaje de parte de los arcángeles, ¿sí? Hoy te dicen, estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales porque seguro que estás siendo acompañado o acompañada en esta transición. Mira qué bonito mensaje con el que abrimos. Sí, te está diciendo, déjate guiar para que tu vida se transforme en aquello que tú siempre has querido. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios los siguientes y decretes. Estoy recibiendo inspiración para el cambio. Estoy recibiendo inspiración para el cambio. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer estas afirmaciones, estos decretos, se comienzan a transformar cosas en el plano astral y eso se ve reflejado en esta realidad, ¿ok? Bueno, comenzamos. La lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, en mi descripción o primer comentario están mis datos de contacto. Te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Esta primera parte son cosas que tus guías quieren que tú trabajes en términos generales en energía. Y luego vamos a ver solteros y luego conexiones, Bueno, lo primero que te están indicando tus guías es que cualquier cambio que hagas, inicialmente lo hagas por ti, ¿sí? Que está muy bien, está muy bonito que estés queriendo tomar decisiones para mejorar quién eres como ser humano, ¿sí? Para mejorar tu situación económica, financiera. Recuerden que esta primera parte es general, pero me dice hazlo por ti, ¿sí? No es egoísmo, es amor propio y en la medida en que nosotros nos amamos con un amor de calidad, podemos amar a las demás personas también con un amor sano y de esa manera tener retribución de otro amor sano. Tu segunda carta es la carta de las estrellas y me dice puedes manifestar cada uno de tus deseos. Mira que nos está hablando acerca de la capacidad de manifestación, ¿sí? De creación de la realidad. Recuerden que estamos en esta existencia para aprender a ser creadores y transformadores de nuestra realidad. Entonces busquen técnicas de manifestación. Neville Goddard, Abraham Hicks, les podrán explicar acerca de esto, ¿ok? Bueno, pasamos ahora sí al tema que nos tiene reunidos hoy y los invitamos primero que todo a suscribirse, ¿ok? O a seguirnos allí donde estén. Iniciales importantes para estos días en el amor, la letra C, la G, la U, la M o W y la V grande. Puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno. Signos importantes, Escorpio, Piscis, Libra, Cáncer. Si ambos son Cáncer, déjense guiar por su signo ascendente, ¿ok? Bueno, ahora esta primera parte, como habíamos hablado, tiene que ver con los solteros, ¿sí? Todos aquellos que se encuentran solteros, que no salen con nadie ni tienen nada con nadie. Mira, esta carta de aquí, el 4, me habla acerca de que te encuentras terriblemente decepcionado de los temas sentimentales o de los temas amorosos. Siento que muchos de ustedes están en una posición en la que realmente lo último que quieren saber es de amor, pero esto no es más que un mecanismo de defensa. Recuerda que si estás aquí es porque no sientes las ganas de regresar con esa persona, ni con alguien en específico, ni sales con nadie. Entonces me dice, tú estás soltero, solín en el corazón.
Y es una decisión correcta, estar soltero o tranquilo o en calma, así como está aquí, sin prestarle atención a las propuestas de amor o de salir con alguien mientras sanas. Sabes que esto es una actitud muy madura, ¿sí? Esta es una actitud que realmente pues se espera de ti y que pues de verdad que es necesario a veces tomar, ¿sí? Entonces tenlo muy muy presente, por favor. Entonces, por un lado, pues es súper importante que sí te des este espacio. Mira que la reina de bastos me habla acerca de que muchos de ustedes están en un proceso de empoderamiento, de responsabilidad afectiva y que definitivamente pues lo adecuado es que continúes como en esta etapa de paz, de tranquilidad, de pensar netamente en ti mismo o en ti misma, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen el oráculo de luces y sombra hoy. Y me dice, las señales están a tu alrededor, solo escúchalas, solo míralas, ¿ok? Entonces, una de las señales básicamente es que aún no es tiempo, ¿sí? Si no te da paz y tranquilidad salir con alguien más, de verdad que aún no es tiempo. Bueno, vamos a pasar a ver qué les quiere decir el oráculo a todos aquellos que en este momento se encuentran en una conexión especial con alguien. Esto dejémoslos aquí. Estén juntos o separados, ¿ok? Bueno. Bueno, hay un tema importante que ustedes deben trabajar y es el tema de la confianza. Me dice, para los próximos días es importante tener conversaciones en las cuales se aclaren todas tus dudas, pero también se aclaren las dudas de esa persona, ¿sí? Siento que realmente es lo que tienen que trabajar y también la carta del mago es una carta de voluntad, ¿sí? De cuando tenemos que tomar la iniciativa de también poner de nuestra parte y al mismo tiempo pedir que esa persona también ponga de su parte, ¿sí? Porque el trabajo pues lógicamente no puede ser unilateral. Por otro lado, ¿sí? Esta carta del 4 de bastos invertido me dice que esa persona realmente se siente incompleta sin ti, ¿sí? Esta persona siente como que están viviendo situaciones muy tensas, pero te extraña mucho, se siente incompleta, ¿sí? Tiene muchos problemas económicos o un problema económico en sí que le genera como mucha ansiedad, mucha preocupación. Y es por este motivo, es por esta razón que probablemente tu persona especial digamos como que se encuentre un poco distante de ti, ¿sí? Tenemos esta carta de este 6, me dice que probablemente a tu persona especial como que alguien en su trabajo o en sus negocios le ha hecho como una trampa o algo así y que tu persona especial no sabe cómo decirte a ti, ¿sí? Puede ser que esto esté pasando o vaya a pasar. Si no ha pasado aún, te lo están mostrando como tus guías espirituales con el propósito de que puedas como prevenir la situación, ¿sí? Entonces quiero que lo tengas súper presente porque realmente pues es algo importante. Quiero clarificar un poco más. Entonces mira que si le notas raro, es el momento de hablar con esta persona y preguntarle y decirle, oye, ¿qué te está pasando? Pero hacerlo con buena voluntad, ¿sí? Como nos indica el mago. La carta del Rey de Copas me dice que probablemente si lo haces de una manera adecuada, esta persona se abra, ¿sí? Si se siente como en seguridad, probablemente se abra ante ti y pueda pues como contarte realmente qué es lo que le está pasando. Mira, y te va a contar a ti que realmente pues tiene problemas ajenos a la relación que le están haciendo perder un poco como la tranquilidad. ¿Listo? Esto es lo que realmente le sucede. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas al video de Leo. De ambas lecturas toma lo que te resuene y quédate en la meditación aquí cortica que sigue para traer paz, amor, abundancia. Recuerda seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana
Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.